En 1971, una niña de 21 meses desapareció de su casa en Fort Worth, Texas sin testigos, sin nota de rescate, sin rastro, y durante 51 años su nombre vivió en bases de datos de niños desaparecidos y en oraciones familiares, un misterio más antiguo que muchos de los detectives que intentaron resolverlo, hasta que la verdad finalmente salió a la superficie y desafió cada suposición sobre el tiempo, la distancia y el destino. La niña a la que todos buscaban por todo el país en realidad nunca se había ido. Ese verano, Fort Worth era una ciudad en crecimiento y de clase trabajadora donde las largas horas se encontraban con vidas modestas, y entre sus residentes estaba Alta Opentenko, madre soltera de 22 años, recién separada de su esposo, Jeffrey Smith, y que luchaba por criar a su niña pequeña, Melissa, trabajando turnos dobles como mesera para cubrir el alquiler del pequeño apartamento que compartía con una compañera de piso, y con el cuidado infantil asequible escaso. Alta hizo lo que muchos padres entonces hacían. Colocó un breve y práctico anuncio clasificado en el Fort Worth Star Telegram buscando una niñera para los días de semana, un acto ordinario que pondría en marcha uno de los casos de niños desaparecidos más largos de la historia estadounidense. En cuestión de días llamó una mujer que se hacía llamar Ruth Johnson, calmada, educada, segura de sí misma, describiendo experiencia en el cuidado de niños y una casa con un gran patio. Aunque faltó a la reunión en persona planeada en el lugar de trabajo de Alta, volvió a llamar, se disculpó y persistió con tal aplomo que, apremiada por las opciones, Alta a regañadientes la contrató por teléfono. A última hora de la mañana siguiente, llegó una mujer a los Spanish Gate Apartments en East Seminary Drive, que coincidía con la descripción de Alta, de voz suave, pulcra, compuesta pero demasiado abrigada para un abrasador día tejano de cerca de 104 grados Fahrenheit, largos guantes blancos, un pañuelo en el cuello y un gorro o cobertura de cabeza que ocultaba su cabello y gran parte de su rostro, un atuendo más adecuado para la iglesia que para cuidar niños y, en retrospectiva, más para el ocultamiento que para la comodidad. Confiando en el arreglo, la compañera de piso entregó a Melissa con una pequeña bolsa de artículos esenciales. La mujer le dio las gracias y se alejó con la niña, para no ser vista nunca más. Esa tarde Alta regresó al silencio, juguetes sin mover, biberón intacto, cuna vacía, y, tras llamadas infructuosas a los vecinos, llamó a la policía poco después de las 8 de la noche. Los agentes tomaron declaraciones, encontraron rápidamente que no había registros locales de ninguna Ruth Johnson y trataron los guantes y la cobertura de cabeza como señales de un disfraz deliberado. Guantes para evitar huellas dactilares, tocado para ocultar el cabello. Peinaron Seminary Drive y las calles circundantes, revisaron paradas de autobús, taxis, hospitales, e incluso registraron áreas boscosas y zanjas de desagüe cerca de la autopista. No surgió ropa, artículos de bebé ni rastros de vehículo. Para el segundo día se unió el FBI, clasificando el caso como un probable secuestro y distribuyendo volantes por todo Texas y los estados vecinos mientras los periódicos publicaban la foto de Melissa bajo Missing Fort Worth. Pero la investigación fue inmediatamente maniatada por los límites de 1971, sin cámaras de vigilancia, sin registros digitales, sin rastros de tarjetas de crédito, y las llamadas desde línea fija de la niñera, probablemente desde un teléfono público, no dejaron nada que seguir. Las llamadas no dejaron ningún número rastreable, y desde ese momento cada vía de investigación dependió de la memoria, frágil, desvaneciente y a menudo contradictoria. Alta soportó múltiples rondas de interrogatorios mientras la policía descartaba metódicamente la participación familiar. Su separación del padre de Melissa levantó sospechas rutinarias, pero las entrevistas y coartadas exoneraron a ambos padres, y no había disputa por la custodia, ni antecedentes de negligencia, ni indicio de una desaparición voluntaria. Las búsquedas comunitarias arrasaron lotes baldíos, parques y vecindarios. Las iglesias realizaron vigilias, la televisión transmitió los llamados entre lágrimas de Alta y, aún así, no surgió ningún testigo creíble. Las semanas se desangraron en meses, los informes registraron todas las pistas agotadas, y Ruth Johnson se endureció en un fantasma mientras la desconocida de guantes blancos se convertía en la única y escalofriante imagen del caso de precisión y anonimato. Los investigadores, frustrados en privado, tenían casi nada que reconstruir. Una mujer llegó, aceptó a una niña pequeña y desapareció, con una planificación tan cuidadosa que no dejó nada atrás. La vida de Alta se estancó,
dejó el trabajo para cooperar con la policía, vivió pendiente del teléfono, persiguió rumores y repasó una y otra vez cada detalle del anuncio, la voz, las promesas de un gran patio y de una niñera con experiencia, interrogando cada elección hasta que las propias preguntas se convirtieron en una especie de condena. La búsqueda activa se fue agotando. El expediente pasó a desaparecidos y esperó. Al final del año, la foto de la niña pequeña migró de las primeras planas a los archivos, y lo que perduró fue la claridad descarnada de aquella mañana de agosto. Confianza extendida a una desconocida vestida con demasiada pulcritud para el calor de Texas. Cuando los investigadores esperaban avances dentro de 48 horas críticas, esas horas se expandieron en décadas. Pese a la temprana participación de la policía local y del FBI, el caso se enfrió rápidamente, sin rescate, sin patrón, sin evidencia física, solo la inferencia de premeditación y una sospechosa que no existía en el papel. Alta y Jeffrey finalmente construyeron vidas separadas pero siguieron unidos por una pérdida que ni el tiempo ni las nuevas familias podían diluir. Durante 5 décadas persiguieron cada rumor y avistamiento, aprendiendo a sostener la esperanza con ligereza para que no los aplastara cuando los avisos fracasaban. A medida que la conciencia pública sobre los niños desaparecidos creció en las décadas de 1980 y 1990, las imágenes con envejecimiento progresivo y los primeros cotejos por computadora ofrecieron destellos de posibilidad. Organizaciones nacionales produjeron representaciones de Melissa como adolescente y luego como adulta, y cada nuevo lanzamiento generó llamadas que se disolvían al contacto. La familia condujo por varios estados para perseguir parecidos descritos por vecinos o camioneros, y cuando llegaron las pruebas de ADN para consumidores, se hisoparon y enviaron, una y otra vez, a sistemas demasiado incipientes y fragmentados para ayudar, devolviendo cada resultado la misma respuesta insoportable: no hay coincidencia. Aún sin coincidencia, Alta se negó a permitir que la palabra cierre entrara en su vocabulario mientras el interés público decaía a finales de los 91. Departamento de Policía de Fort Worth con pocos recursos malabareaba más de 1000 casos fríos, asignando en un momento dado cada expediente de persona desaparecida a un solo detective, una imposibilidad práctica que dejó la mayoría de las investigaciones inactivas. A principios de los 2000, la familia giró hacia lo digital. Los hermanos de Melissa construyeron un pequeño sitio web y, más tarde, una comunidad de Facebook llamada Finding Melissa X. Smith, un archivo vivo de fotos, recortes y representaciones con envejecimiento progresivo que atrajo a simpatizantes locales, defensores de casos fríos, investigadores retirados, genealogistas aficionados y los foros de True Crime que periódicamente reexaminaban los detalles descarnados del rapto, los guantes, el pañuelo, el silencio. La atención renovada trajo oleadas de parecidos y autosuspicacias. Algunas mujeres, con sus recuerdos desdibujados por la adopción o el trauma, se preguntaban si podrían ser Melissa, y cada esperanza terminaba del mismo modo, con otro informe de ADN y otro resultado negativo. La frustración con la policía aumentó en editoriales y en vigilias, pero los Smith siguieron adelante, marcando cada año el cumpleaños de Melissa con un pastel, una vela en la ventana y la misma promesa: te traeremos a casa. Mientras Alta respondía al inevitable ¿por qué seguir esperando?, con un credo callado: creer no es una elección, es supervivencia. Si dejara de creer, perdería a su hija 2 veces. Mientras Fort Worth se modernizaba y digitalizaba sus archivos, una imagen nunca abandonó el tablón: una niña pequeña con vestido blanco, sonriendo en 1971. Para 2020, el expediente había sido reabierto y revisado sin avances, preservado pero estancado, un fracaso procesal para los investigadores y, para los Smith, una prueba de resistencia. Medio siglo después, la tecnología había transformado la labor policial y la comunicación, y aún así la pregunta seguía siendo ¿dónde está Melissa? Y cuando la respuesta finalmente empezó a formarse, no llegó de una sala de detectives ni de un expediente polvoriento, sino de las mismas herramientas que nadie en 1971 podría haber imaginado: genealogía genética y una hebra de ADN cargada por un padre que nunca dejó de buscar. A principios de 2022, la desaparición de Melissa se contaba entre los secuestros sin resolver más antiguos del país. La huella digital implacable de la familia mantuvo viva la historia mucho después de que los titulares siguieran adelante, y en septiembre de 2022 llegó una nueva chispa cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió una pista anónima desde Charleston,
Carolina del Sur, sobre una mujer que guardaba un parecido sorprendente con Melissa. La pista anónima que llegó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en septiembre de 2022 describía a una mujer de poco más de 50 años que se asemejaba a las imágenes con envejecimiento progresivo de Melissa Smith, y cuando las autoridades de Fort Worth la remitieron a la familia, los hijos adultos de Alta creyeron que valía la pena perseguirla, reunieron ahorros, volaron a Charleston, repartieron volantes juxtaponiendo fotos de bebé con reconstrucciones digitales y se convirtieron brevemente en noticia local hasta que el ADN demostró que la mujer no era Melissa. En lugar de cerrar otro bucle más de esperanza y decepción, el viaje agudizó el enfoque de los Smith. El trabajo policial tradicional se había estancado, pero la ciencia había dado un salto hacia adelante. De vuelta en Texas, el padre de Melissa, Jeffrey, se sumergió en kits de ADN para consumidores como 23andMe y Ancestry DNA, herramientas que durante mucho tiempo había supuesto irrelevantes para las familias y que, instado por un amigo y genealogista aficionado, envió por correo con una muestra de saliva a finales de octubre. El 22 de noviembre de 2022, 3 semanas después, llegó un correo electrónico. Coincidencia de ADN encontrada, relación parental directa. La coincidencia no era con Melissa, sino con 3 adultos señalados como un ajuste genético del 100% para una relación abuelo-nieto. Atónito, Jeffrey incorporó a su hija, quien dirigía la campaña en línea de la familia, y juntos analizaron los datos y los nombres hasta que la implicación aterrizó. Quienesquiera que fueran esos 3, su madre casi con seguridad era Melissa. Las normas de privacidad limitaron lo que 23andMe podía compartir, pero mediante mensajería interna la familia se puso en contacto mientras consultaba a Lisa Joseila, científica de laboratorio clínico y genealogista experimentada, quien revisó los resultados y confirmó su solidez. La probabilidad de una relación falsa era, en efecto, 0. La pista genética no condujo a otro estado ni país, señalaba de vuelta a Fort Worth, la misma ciudad donde Melissa había desaparecido 51 años antes. Usando registros públicos y redes sociales, Seila y los Smith rastrearon la conexión hasta una mujer llamada Melanie Walden, cuya fecha de nacimiento se alineaba con la de Melissa y que tenía 3 hijos adultos, el mismo trío que aparecía en la base de datos. Cauteloso tras tantos falsos comienzos, Jeffrey envió un breve mensaje de Facebook. Hola, me llamo Jeffrey Smith. Creo que puedo ser tu padre biológico. He estado buscando a mi hija Melissa durante 51 años. Melanie lo desestimó al principio como una estafa, pero días después su esposo buscó Melissa Smith. Encontró la página de Facebook de la familia y se detuvo en una foto de bebé que se parecía de forma pasmosa a la foto de infancia de su esposa, una semejanza imposible de ignorar. Le mostró la foto en silencio, y ella la miró fijamente. Fecha de nacimiento, edad, incluso la tenue marca de nacimiento debajo del ojo izquierdo, hasta que el escepticismo dio paso al asombro. Mientras tanto, Jeffrey y su familia esperaban y, luego, tarde una noche, llegó una notificación. Melanie Walden ha respondido a tu mensaje. El intercambio fue breve pero sísmico. Ella aceptó hablar y emprender pruebas de ADN confirmatorias, y mientras la familia mantenía el avance en privado sin policía, sin prensa, Jeffrey dijo lo que apenas se atrevía a creer. Los rumores siempre habían fallado, pero la ciencia no mentía. A finales de noviembre de 2022, mientras se preparaban para encontrarse, los Smith organizaron una prueba formal de laboratorio para corroborar los resultados de 23andMe. Durante la ansiosa espera, Alta, ya en sus 70, oyó la noticia y, cauta tras tantos falsos amaneceres, murmuró, si es verdad, lo sabré cuando la vea. La confirmación llegó justo antes de Acción de Gracias. El laboratorio igualó exactamente la prueba de consumidor. La niña perdida en 1971 estaba viva. La certeza, por fin, exigía una prueba que pudiera sostenerse fuera de las bases de datos, así que la científica del laboratorio clínico y genealogista genética Lisa Joseila auditó los datos, cotejó registros públicos y trazó un árbol que admitía una sola configuración. 3 adultos en Fort Worth eran nietos biológicos de Jeffrey Smith. Trabajando hacia atrás a través de registros, direcciones y redes sociales, ella y la familia siguieron la línea hasta Melanie Walden, nacida en 1970, residente en Fort Worth, con documentación temprana incompleta y la misma sutil marca de nacimiento visible en las fotos de bebé de Melissa. No hay algoritmo para eso,
dijo Seila. Es verdad visual. Prudente tras años de dolor, Jeffrey escribió a Melanie de nuevo: creo que podría ser mi hija. He estado buscando a Melissa durante 51 años, y aunque al principio ella lo descartó como un engaño en línea, su esposo buscó Melissa Smith, encontró la página de la familia y se detuvo en seco ante un bebé con un vestido blanco cuyos ojos, nariz y pequeña sonrisa familiar reflejaban las fotos de infancia de Melanie. Lado a lado, el parecido, hasta la marca de nacimiento, era innegable. «Eres tú», susurró él. Al día siguiente Melanie respondió, cautelosa pero abierta: no sabía qué pensar, dijo, pero había visto las fotos. Quizá deberíamos hablar. Desde ese momento, todo se aceleró, guiados por la genealogista genética y científica del laboratorio clínico Lisa Joseila. Ambas partes acordaron una prueba formal y privada de ADN a través de un laboratorio certificado, y en pocos días llegaron los resultados, una coincidencia del 99.999% entre Melanie Walden y sus presuntos padres, Jeffrey Smith y Alta Opentenko. Para Alta, la confirmación llegó como un eco retrasado, tan largamente imaginado que apenas se sentía real, hasta el Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre de 2022, cuando la familia se reunió en Fort Worth y Melanie entró en una habitación que quedó súbitamente en silencio. No hicieron falta presentaciones. «Esa es mi bebé», susurró Alta, y los años parecieron colapsar en un solo abrazo ininterrumpido. 2 días después, en un servicio de iglesia rodeados de familiares y prensa local, la reunión se hizo pública, Alta temblando, Jeffrey repitiendo 51 años, y Melanie, alegre y desorientada, admitiendo que su corazón se sentía lleno y roto al mismo tiempo. Los medios nacionales enmarcaron el momento como un milagro del ADN, pero quienes estaban dentro de la historia sabían que la persistencia hizo posible la ciencia. 5 décadas de volantes, cumpleaños marcados con una vela en la ventana, cada pista perseguida, cada prueba presentada. Seila lo recalcó claramente: esto fue ciencia ciudadana y determinación familiar, no una resolución policial tradicional. Y a principios de mayo de 2023 el Departamento de Policía de Fort Worth verificó los hallazgos con su propio laboratorio, confirmando formalmente que la persona conocida como Melanie Walden era Melissa Susan Smith, secuestrada en 1971, en una de las recuperaciones exitosas de una persona desaparecida más largas de Texas. Lo que siguió no fue un final ordenado sino un comienzo cuidadoso. Alta y Jeffrey conociendo a una hija que había vivido una vida plena sin ellos. Melissa reclamando su nombre y recomponiendo un pasado ahora nuevamente legible. En los archivos oficiales, la anotación fue breve: sujeto localizado, caso cerrado, y sin embargo la verdad más profunda era mayor. Un solo correo de coincidencia encontrada había reescrito la historia. Durante 51 años Melissa había vivido a menos de 20 minutos de donde fue llevada, la distancia física lo bastante pequeña como para cruzarse en un solo trayecto y la distancia emocional inconmensurable. A medida que los recuerdos resurgían, las extrañas constricciones de su infancia secreto, aislamiento, una tajante insistencia en que era demasiado frágil, nacida en casa, con daño cerebral y más segura en interiores, no se resolvieron en una crianza ordinaria sino en las temerosas rutinas de alguien que ocultaba un crimen. Fue una mentira que moldeó la autoimagen de Melissa durante años, una lógica retorcida que justificó su confinamiento y la ató a la misma persona que la había tomado. Solía preguntarme por qué siquiera me mantuvo si no me quería, dijo después. Solo pensaba que era una carga. El castigo físico y la manipulación emocional fueron constantes, el afecto era condicional, el silencio era seguridad, y sin amigos ni familia extendida. La realidad que su captora construyó se convirtió en la única que ella conocía. Pensé que había nacido de la persona equivocada, recordó Melissa. A los 15, las ataduras se volvieron insoportables y huyó sin plan, solo supervivencia hacia años de inestabilidad, calles, refugios, trabajos ocasionales, haciendo lo que tenía que hacer para salir adelante. Una adultez temprana turbulenta de relaciones precarias que hicieron eco del trauma de su infancia robada. Décadas después, tras la coincidencia de ADN, confrontó a la mujer que la crió con la pregunta que había cargado toda su vida: ¿quién soy, en realidad? Y obtuvo una respuesta a la vez chocante y endeble, una admisión de que sabía que Melissa era la bebé desaparecida de Fort Worth, junto con una afirmación no verificada de que la había comprado en 1972 por $500. Melissa no lo creyó, y los investigadores consideraron la historia improbable,
el elaborado disfraz descrito en 1971, guantes blancos, pañuelo, cofia, encajaba con un rapto premeditado, no con un arreglo privado. La mujer murió antes de que la policía pudiera entrevistarla, dejando contradicciones a su paso, pero la revelación aclaró el pasado de Melissa. El secreto, el aislamiento, el control rígido eran la mecánica de ocultar un crimen. Si alguien hubiera mirado demasiado de cerca, habrían sabido que no pertenecía allí. Tan jubiloso como fue el reencuentro, vino con desorientación. Sus recuerdos eran de la raptora, no de los padres que la habían perdido. Su nombre, historia y hogar habían sido fabricados. Es como si hubiera vivido la vida de otra persona, y ahora tengo que aprender la mía. Expertos compararon el daño con una privación de identidad prolongada, lo que la psicóloga Elizabeth Loftus ha llamado una especie de amnesia viviente, no porque la memoria fallara sino porque nunca se le permitió formarse. Melissa comenzó terapia y se reconectó con sus 3 hijos adultos, estupefactos al descubrir que todo lo que creían saber sobre nuestra familia cambió de la noche a la mañana. En mayo de 2023, de pie con sus padres biológicos en una sala del Tribunal del Condado de Tarrant, recuperó su nombre Melissa Susan Smith y la galería estalló cuando el juez firmó la orden. Más que papeleo, fue una restauración de la verdad. El cierre legal no podía borrar las cicatrices, y bajo el alivio yacía una ira silenciosa, crecía unas pocas millas. Todo ese tiempo estuvimos tan cerca. ¿Cómo pudo nadie verlo? Una pregunta sin respuesta satisfactoria, que apunta a los límites de la investigación predigital y a la fragilidad de la identidad en un mundo sin registros. En 1971, una desconocida podía entrar en un apartamento y desaparecer con una niña. En 2022, una hebra de ADN podía deshacer medio siglo de silencio. Esa paradoja define la vida de Melissa y la esperanza que finalmente la encontró. El ADN ganó, dijo simplemente, la tecnología por fin restaurando lo que los sistemas humanos no habían logrado proteger, incluso si tomó 51 años encontrarla. Después del reencuentro, los Smith se negaron a dejar que su historia se desvaneciera en un titular. La convirtieron en una misión y un plano para otras familias que aún buscan. En entrevista tras entrevista, Jeffrey, Alta y los hermanos de Melissa repitieron el mantra que los sostuvo durante 5 décadas: nunca te rindas, sigue cada pista, cree en la ciencia y cree en la familia. Su página de Facebook, Finding Melissa Smith, evolucionó de una campaña de un solo propósito a un foro de base donde voluntarios y principiantes intercambiaban orientación sobre cargar ADN en bruto, interpretar coincidencias de árbol genealógico y contactar a consejeros genéticos, y llegaron mensajes de padres de niños raptados y de adoptados que buscaban parientes. Grandes medios amplificaron el caso como un testimonio de la persistencia unida a la genética de consumo, un triunfo de determinación y ADN, lo llamó uno, y la frase DNA Wins, acuñada por la familia, se convirtió en abreviatura de avances en genealogía genética mientras legisladores y defensores de la privacidad debatían cómo las pruebas ciudadanas pueden complementar la labor policial tradicional. Mientras agencias e investigadores citaban el caso como catalizador de capacitación y nuevas colaboraciones, los Smith mantuvieron el enfoque cerca, construir conexiones, ofrecer guías prácticas y hablar de recuperación de la identidad y resiliencia ante el trauma. Perdí 51 años, dijo Melissa. Ese tiempo no regresa, pero si mi historia ayuda a que alguien más encuentre a su familia, eso es lo que importa. A finales de 2023, el esfuerzo ya había ayudado a decenas de familias a avanzar, algunas hacia coincidencias parciales, unas pocas hacia reencuentros completos, reforzando el consejo sereno de Jeffrey. Pasamos medio siglo buscando en los lugares equivocados. Busquen en todas partes, pero no olviden mirar cerca. Alta, ya en sus 70, prefería la compañía de su familia reunida a los reflectores, pero cuando le pedían consejo, lo mantenía sencillo. No dejen de creer y no esperen a que alguien más los encuentre, ustedes pueden ser quienes lo hagan. Para muchos estadounidenses, el caso sigue siendo a la vez milagro y espejo, prueba de que las respuestas a los misterios más largos pueden residir no en la suerte o la distancia, sino en el trabajo obstinado y esperanzado de negarse a rendirse.